Hola, soy el Dr. Todd Grande. Hoy analizaré el caso de Dana Chandler. Examinaré el contexto del caso, la cronología del crimen y ofreceré mi análisis. Dana Lynn Chandler nació el 5 de enero de 1960 y vivió en Denver, Colorado. En 1982 se casó con un hombre llamado Michael Ray Sisko, quien se hacía llamar Mike. Él era solo 5 años mayor que Dana. Mike y Dana tuvieron 2 hijos. Finalmente, Mike mudó a la familia a Topeka, Kansas. Dana era miserable allí y empezó a beber alcohol en exceso. Se divorciaron en 1998. Mike obtuvo la custodia de sus 2 hijos debido al problema de alcohol de Dana. Dana regresó a Denver y se le ordenó pagar la pensión alimenticia. Mike se comprometió con Karen Harkness. Ella también estaba divorciada con 2 hijos. Mike y Karen tenían casas separadas en Topeka, pero pasaban mucho tiempo en el dúplex de 3 habitaciones de 1,600 pies cuadrados de Karen en Southwest Westport Square. Ahora pasamos a la línea de tiempo del crimen. El domingo 7 de julio 2002, cerca de las 2 p.m., el padre de Karen llamó al 911 e informó que había encontrado a Karen y Mike muertos en el dúplex de Karen. Hizo este macabro descubrimiento después de llegar a su residencia para una reunión social planificada. Esto es lo que halló la policía durante su investigación. Karen estaba boca abajo en una cama en el sótano. Mike estaba en el suelo junto a esta cama. A cada uno le dispararon al menos 5 veces con una pistola de 9mm. La pareja probablemente dormía cuando inició el tiroteo. Al ser encontrados estaban desnudos. Sin embargo, Karen llevaba una pulsera de diamantes, un reloj Rolex y un anillo de oro. Quienquiera que los mató no solo no se llevó estas joyas, sino que no parecía faltar nada en el dúplex. No hubo entrada forzada a la residencia. La puerta trasera de vidrio estaba entreabierta. Karen y Mike solían fumar cigarrillos en el porche trasero y dejaban la puerta corredera sin cerrar, por lo que el asesino podría haber entrado por esa puerta sin forzar la entrada. La policía descubrió que el 7 de julio, justo antes de la 1:30 ante Meridian, es decir, 12 horas y media antes de encontrarse los cuerpos, Karen y Mike habían salido de un casino. Pararon en una tienda de conveniencia volviendo al dúplex de Karen. Basándose en la vigilancia por video, no parecía que hubieran estado involucrados en ninguna discusión con nadie, ni hubieran tenido ningún problema en absoluto. La policía habló con varios vecinos. Un vecino dijo que alrededor de las 3 de la mañana escuchó fuertes estallidos que pensó que eran disparos o una colisión de vehículos motorizados. Un vecino declaró que, inusualmente, la puerta del garaje de Karen estaba abierta a las 5 de la mañana. La policía contactó a Dana Chandler y le dijo que su exmarido, Mike, había sido asesinado. No parecía estar curiosa sobre las circunstancias del homicidio. El 11 de julio de 2002, 4 días después de los asesinatos, Dana fue entrevistada en Topeka. Asistí al funeral de Mike. Dana explicó cómo estuvo en Colorado el 6 de julio y el 7 de julio. Fue de compras y viajó a Granby, que está a 86 millas al noroeste de Denver. El 15 de julio, la policía arrestó a Dana por una orden de manutención de hijos. Confiscaron su Mitsubishi Eclipse negro y lo registraron, pero no había evidencia en el vehículo que la conectara con los asesinatos. A pesar de esto, la policía estaba convencida de que Dana había conducido 542 millas desde Denver hasta Topeka, disparó a Mike y Karen hasta matarlos, luego regresó a Denver. No tenían suficientes pruebas para detenerla. No había evidencia física que la conectara con el lugar del crimen, ni pruebas de que estuviera en Kansas cuando ocurrieron los asesinatos. El caso se enfrió hacia finales de 2002, aunque la investigación no llegó a detenerse por completo. En mayo de 2003 se recolectó el cabello de Dana y se comparó con el encontrado en la escena del crimen. Dana continuó con su vida, sin coincidir. Terminó viviendo en Oklahoma y obtuvo una maestría en contabilidad. En 2009, bajo un nuevo fiscal, se volvió a investigar los asesinatos de Mike y Karen. No se descubrió ninguna evidencia nueva. Aún así, el 25 de julio de 2011, Dana Chandler fue arrestada por asesinato en Duncan, Oklahoma. El arresto ocurrió en el estacionamiento de un Arby's. Ese día, Dana estaba enfrentando 2 posibilidades aterradoras: la vida en prisión o comer en Arby's. De todas formas, el resultado sería desagradable.
En marzo de 2012, Dana fue a juicio. El caso en su contra se basaba en gran medida en su obsesión con Mike y Karen, así como en su falta de coartada para el momento de los asesinatos. Dana fue encontrada culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. El 29 de agosto de ese mismo año, fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas, cada una con un mínimo obligatorio de 50 años. En 2018, la Corte Suprema de Kansas anuló la condena de Dana. Encontraron que el fiscal principal mintió al jurado al decir que Dana había violado una orden de protección. En realidad, nunca hubo una orden de protección. Kansas decidió volver a juzgar el caso. El segundo juicio comenzó en 2022. El jurado no logró un veredicto unánime, declarando un juicio nulo. Varios jurados mostraron preocupación por la insuficiencia de evidencia. Por ejemplo, el Estado ni siquiera pudo ubicar a Dana en Kansas en el momento de los asesinatos. El Estado decidió llevar el caso a juicio por tercera vez. Este juicio empezó en febrero de 2025. En un movimiento sorprendente y extraño, justo antes de que comenzara el juicio, Dana Chandler despidió a sus abogados defensores y decidió representarse a sí misma. El 7 de marzo de 2025, Dana fue encontrada culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. En el momento en que estoy haciendo este video, Dana aún no ha sido condenada, aunque parece bastante probable que la condena sea cadena perpetua. Cuando Dana fue ingresada en la cárcel, no parecía estar divertida. Para nada. Ahora pasando a mi análisis, Dana Chandler mantiene su inocencia y tiene un número de seguidores. Argumentan que cualquiera pudo haber cometido los asesinatos. Las pruebas contra Dana eran aterradoramente débiles y la investigación fue mal gestionada. El Estado no concuerda. Consideran que el historial de mal comportamiento de Dana sugiere fuertemente su culpabilidad. Esto me lleva a la pregunta: ¿Dana era culpable de asesinato? Analicemos las pruebas a favor y en contra de la idea de que ella era culpable, comenzando con los factores inculpatorios. Dana mostró un comportamiento obsesivo hacia Mike y Karen antes de los asesinatos. Entre enero y julio de 2002, llamó a los teléfonos de Mike y Karen 645 veces. En una ocasión, el 27 de febrero, llamó a la casa de Mike 22 veces. En 31 minutos, solo 12 días en ese periodo, Dana no realizó llamadas, incluyendo el 6 de julio. El 7 de julio, Dana llamó solo 2 veces. Había pasado 27 horas sin usar su teléfono durante el fin de semana del 6 y 7 de julio. Varios testigos hicieron afirmaciones sobre Dana que la hacían parecer inestable y peligrosa. Por ejemplo, Dana a veces esperaba fuera de la casa de Mike cuando él tenía visitas con sus hijos. Le contó a su hija detalles perturbadores sobre la actividad sexual entre Mike y Karen. Les dijo a sus hijos que espiaran a Mike sentándose en un vehículo fuera de su casa. Y aproximadamente un mes antes de los asesinatos, Dana le dijo a un amigo que condujo hasta Topeka y entró a la casa de Mike por una ventana. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito confirmaron que Dana estaba en Denver el 6 de julio de 2002 a las 2 de la tarde y que estaba en Loveland, Colorado el 7 de julio a las 5 de la tarde. Considerando que el viaje desde Denver hasta Topeka es de 8 horas, Dana tenía suficiente tiempo para llegar allí, cometer los asesinatos y regresar a Denver. En cuanto a su coartada, Dana dijo que fue a hacer senderismo cerca de Granby, Colorado, y tomó la autopista 34 hasta Estes Park. Esto implicaba que habría cruzado las entradas del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Sin embargo, su vehículo no fue capturado en video en esa ubicación. En julio de 2002, Dana llamó a un conocido y le pidió una referencia para un abogado. Durante esta conversación, ella afirmó que estuvo en Denver todo el fin de semana, tanto el 6 de julio como el 7 de julio. En agosto de 2002, Dana se reunió con otro conocido en Denver. Su nombre era Jeff. Ella le pidió dinero para su defensa legal. Le explicó a Jeff que mintió a la policía sobre dónde estaba, porque no creía que los investigadores le creerían. En esta versión de su historia, indicó que condujo por varias ciudades, incluyendo Glenwood Springs y Fort Cowans. Dana indicó que durmió en su coche la noche del 6 de julio al 7 de julio, pero le había dicho a la policía que durmió en su apartamento esa noche. Su versión final de la historia, la versión que dio en el estrado durante su juicio en 2025, fue que durmió en su vehículo.
¿Con qué frecuencia duermen las personas en sus vehículos? Es muy sospechoso que Dana durmiera en el suyo la noche de los asesinatos. El 6 de julio, Dana compró gasolina por $1.21 un encendedor y 2 bidones de gasolina de 5 galones. No mencionó los bidones de gasolina a la policía. Su siguiente compra de combustible fue el 7 de julio a las 5 de la tarde, gastando $24. Días después de los asesinatos, la policía registró su apartamento y encontró uno de los bidones de gasolina de 5 galones. Contenía menos de una taza de gasolina. Dana no debería haber consumido todo el combustible en el tanque de su vehículo y en los bidones de gasolina, si solo hizo el viaje en Colorado, como ella afirmó. En cuanto a los factores exculpatorios, se halló un cabello humano en un casquillo gastado en la escena del crimen que no coincidía con el de Dana. Tenía que venir de alguien que aportó este cabello. No había evidencia de que Dana alguna vez tuviera o disparara un arma de fuego. La investigación de los homicidios fue deficiente. Por ejemplo, la policía no logró crear o preservar registros de su investigación. Después de hacer grabaciones de las conversaciones con Dana, la policía las sobreescribió y accidentalmente destruyeron parte de la evidencia de ácido desoxirribonucleico. En las semanas posteriores a los asesinatos, 2 criminales intentaron cobrar cheques que fueron robados de Mike. La policía afirmó que los cheques no fueron robados del dúplex de Karen, pero pueden estar realmente seguros considerando las terribles habilidades de investigación que habían demostrado. Incluso con el tanque de combustible en su coche y las 2 latas de gasolina, Dana no tenía suficiente combustible para ir y volver a Topeka sin detenerse a comprar gasolina adicional. La policía buscó testigos que pudieran haber visto a Dana o su vehículo en su supuesto viaje de Denver a Topeka y de regreso. Solo un empleado de gasolinera afirmó haberla visto, pero su certeza era solo del 70%. Así que Dana condujo más de 1000 millas sin que un testigo confiable la viera. Ningún testigo confiable la vio a ella o a su vehículo en ningún punto de este viaje, ni en gasolineras, tiendas, áreas de descanso o el vecindario de las víctimas, en ningún lugar. Al considerar todas las pruebas en este caso, creo que Dana Chandler fue culpable de asesinato. En mi opinión, Dana era culpable en realidad, basándome en el balance de probabilidades, pero ¿qué sucede con el estándar legal? Este caso se encuentra al límite de la duda razonable. Mike y Karen pudieron ser asesinados por varias personas. Aún así, creo que Dana es culpable más allá de toda duda razonable. ¿Qué creo que pasó en este caso? Esto es solo una teoría, mi opinión. Dana Chandler era egocéntrica, impulsiva, irresponsable, imprudente, errática, vengativa, mezquina, fría, insensible, celosa, insegura, tenía un sentido de derecho y era extremadamente espeluznante. En 1998, 4 años antes del asesinato, le diagnosticaron trastorno de personalidad histriónica o trastorno de personalidad histriónica. Echemos un vistazo más de cerca a este trastorno. La idea del trastorno de personalidad histriónica tiene sus raíces en la teoría psicoanalítica. Su predecesor, el trastorno de personalidad histérica, apareció en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, segunda edición, y fue renombrado como histriónico en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, segunda edición, primero. El Diagnóstico y Estadístico Manual es el Manual Diagnóstico y Estadístico. El HPT tiene 8 criterios de síntomas. Se requieren 5 o más para un diagnóstico. Sentirse incómodo cuando no es el centro de atención, comportamiento sexualmente seductor inapropiado, expresión de emociones que cambia rápidamente y es superficial, usar la apariencia física para llamar la atención, un estilo de discurso que es excesivamente impresionista, exageradamente dramático y teatral, sugestionable, y evalúa las relaciones como más íntimas de lo que realmente son. Al observar el trastorno histriónico de la personalidad a través de la lente del modelo de 5 factores, una persona con este trastorno tiende a ser alta en apertura a la experiencia, baja en responsabilidad, alta en extroversión, baja en amabilidad, aunque todavía son confiados y altruistas, y alta en neuroticismo. Dado el comportamiento de Dana, un diagnóstico de trastorno histriónico de la personalidad parece inusual. Las personas con trastorno histriónico de la personalidad tienden a carecer de convicción, tienen problemas para seguir adelante, se aburren rápidamente y son extremadamente habladoras. Por otro lado, Dana tenía claro su objetivo, planificó y ejecutó un doble homicidio.
no se aburrió con su plan de venganza y no era habladora. De los 10 trastornos de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad se asocia con la menor cantidad de disfunción. Sin embargo, Dana era extremadamente disfuncional. Ya sea que Dana tuviera trastorno histriónico de la personalidad o no, ciertamente tenía problemas de límites. Se obsesionó con Mike y Karen y no pudo dejarlos vivir en paz. Después de asesinarlos, Dana logró regresar a Denver sin dejar evidencia detrás. Si no hubiera hablado con la policía, no lo habrían arrestado. Su intento de proporcionar una coartada salió mal. Así como se habló de ser arrestada, se habló de una condena. Dana despidió a sus abogados porque quería contar su historia. Su juicio fue una oportunidad para demostrar lo terrible que Mike la había tratado. En el estrado, Dana dijo que Mike la dejó pobre y la separó de sus hijos. En cuanto a su mal comportamiento, Dana lo atribuyó al uso de alcohol. El caso contra Dana no era particularmente fuerte. Tenía buenas chances de ser declarada inocente. Estaba dispuesta a desperdiciar esa oportunidad para atraer atención, hacerse la víctima y darle un último golpe a su exmarido, Mike. Sus mismas características la impulsaron a cometer los asesinatos y a despedir a sus abogados. Dana no había cambiado en absoluto. A través de toda esta experiencia, no obtuvo ninguna perspectiva. Esas son mis reflexiones sobre el caso de Dana Chandler. Gracias por ver. Hasta pronto.